La cena de aquella noche de octubre permanecerá grabada en mi memoria hasta el día de mi muerte. El comedor familiar, con su antiguo papel tapiz y retratos familiares descoloridos, fue testigo de lo indecible. Mi madre, con su característica frialdad, me miró directamente a los ojos y pronunció las palabras que había estado conteniendo durante años. «Eres un fracaso». En ese preciso instante, la lámpara de cristal que colgaba sobre la mesa explotó en 1000 pedazos, sumiendo la habitación en una oscuridad que parecería presagiar los horrores que estaban por venir. La casa de mi infancia siempre tuvo algo peculiar, algo que se manifestaba en los susurros que parecían surgir de las paredes cuando todos dormían, en el inexplicable frío que invadía ciertas habitaciones incluso en pleno verano, en las sombras que se movían por el rabillo del ojo. Pero nunca, hasta esa fatídica noche, había mostrado su verdadera naturaleza. El silencio que siguió a la explosión fue más ensordecedor que el propio estruendo. Mi padre, sentado a la cabecera, se quedó paralizado con el tenedor a medio camino entre el plato y la boca. Mi hermana Elena dejó caer su copa de vino, manchando el mantel de damasco blanco que mi abuela había bordado hace más de 50 años. ¿Y mi madre? Mi madre simplemente se quedó allí, con una expresión de desconcierto que lentamente se transformó en algo más oscuro, más primitivo. Miedo. No podía imaginar entonces que aquella noche marcaría el comienzo de una pesadilla que desenterraría secretos familiares enterrados durante generaciones, secretos que quizás hubiera sido mejor dejar en la oscuridad para siempre. La casa escuchaba, la casa recordaba, y ahora la casa había decidido responder. El otoño había llegado temprano aquel año. Las hojas caían prematuramente de los árboles del jardín, acumulándose en montones cobrizos contra los muros de piedra de la casa familiar. El viento arrastraba consigo un frío prematuro que se colaba por las rendijas de las ventanas y hacía crujir la vieja estructura de madera. Era como si la casa misma se estremeciera, anticipando lo que estaba por venir. Regresé a casa de mis padres después de 5 años de ausencia. 5 años en los que había intentado, sin éxito, establecerme como escritor en Madrid. 5 años de apartamentos minúsculos, trabajos temporales mal pagados y manuscritos rechazados que se acumulaban en el fondo de un cajón. 5 años de llamadas telefónicas cada vez más distanciadas, donde la decepción en la voz de mi madre era tan palpable que casi podía tocarla a través del auricular. La casa familiar en aquel pequeño pueblo de la Sierra de Gredos había sido construida por mi bisabuelo a principios del siglo pasado. Era una estructura imponente de 3 plantas, con un desván y un sótano que, de niño, me aterrorizaba visitar. Las paredes, gruesas y sólidas, estaban revestidas de un papel tapiz que había ido amarilleando con el paso del tiempo, mostrando patrones florales que, bajo cierta luz, parecían retorcerse como si estuvieran vivos. El reloj de péndulo del vestíbulo marcaba las 4:30 de la tarde cuando crucé el umbral. Su tic-tac monótono y constante, que había sido la banda sonora de mi infancia, me recibió como un viejo conocido. El aroma familiar a cera de abeja y lavanda me transportó instantáneamente a años atrás, cuando la casa aún era un refugio y no el recordatorio de mis fracasos. «Mamá, papá, he llegado», anuncié, mientras dejaba mi maleta gastada junto al paragüero de bronce. Mis palabras resonaron en el vestíbulo vacío. Por un momento, solo escuché el crujir del parqué bajo mis pies y el incesante tic-tac del reloj. Entonces, casi como un eco lejano, la voz de mi madre llegó desde la cocina. «Estamos aquí, Miguel. Has llegado tarde, como siempre». Su tono, aparentemente neutral, llevaba esa nota de reproche que tan bien conocía. Suspiré, preparándome mentalmente para lo que sabía sería un fin de semana largo y tenso. La cocina, al igual que el resto de la casa, parecía atrapada en un tiempo pasado. Los azulejos de cerámica pintados a mano, la pesada mesa de madera de roble, los utensilios de cobre colgando de ganchos sobre la antigua cocina de leña que, sorprendentemente, mi madre seguía prefiriendo para ciertos guisos. El olor a estofado de ternera impregnaba el aire, mezclándose con el aroma del pan recién horneado. Mi madre, Carmen, estaba de espaldas a mí, removiendo algo en una olla. A sus 65 años, su figura seguía siendo erguida y su cabello, recogido en un moño apretado, mostraba más canas de las que recordaba. Mi padre, Antonio, sentado a la mesa con su periódico doblado pulcramente junto a él, levantó la vista brevemente para asentir en mi dirección. «Hijo», fue su escueto saludo, antes de volver a concentrarse en la taza de café que tenía delante. «Pensábamos que llegarías para el almuerzo», comentó mi madre sin volverse. «Elena y su marido vendrán a cenar. Quieren anunciar algo importante». Elena, mi hermana menor, siempre había sido el orgullo de la familia. Graduada con honores en Derecho, casada con un cirujano respetado, madre de 2 niños perfectos y socia en un prestigioso bufete de abogados en Madrid. El contraste con mi propia vida no podía ser más evidente.
Lo siento, el autobús se retrasó, mentí. La verdad era que había estado dando vueltas por el pueblo durante horas, reuniendo el valor para enfrentarme a esto. Claro, respondió mi madre con ese tono que indicaba que no me creía en absoluto. Tu habitación está preparada, la misma de siempre. Subí las escaleras con un nudo en el estómago. Cada escalón crujía bajo mi peso, como si la casa misma protestara por mi presencia. El pasillo del segundo piso estaba sumido en esa penumbra tan característica, incluso a plena luz del día. Las puertas de las habitaciones, todas cerradas, parecían observarme con silenciosa acusación. Mi habitación era exactamente como la había dejado 5 años atrás. La cama individual con su colcha de cuadros escoceses, el escritorio de madera junto a la ventana, las estanterías llenas de libros gastados por el tiempo y la lectura. En las paredes, los mismos pósters enmarcados de mis autores favoritos, García Márquez, Cortázar, Borges. Aspiraciones que ahora parecían burlarse de mí. Dejé mi maleta sobre la cama y me acerqué a la ventana. Desde allí podía ver el jardín trasero, ahora descuidado y melancólico. El columpio oxidado donde Elena y yo pasábamos horas de nuestra infancia se balanceaba suavemente, a pesar de que no había brisa alguna. Por un instante creí ver la figura de una niña sentada en él, pero al parpadear desapareció. Un escalofrío me recorrió la espalda. Siempre había tenido una imaginación demasiado vívida, solía decir mi madre. Demasiado soñador para tu propio bien, era su frase habitual, pronunciada con esa mezcla de decepción y resignación que había llegado a definir nuestra relación. Me tumbé en la cama, sintiendo el cansancio del viaje y el peso de los recuerdos. Cerré los ojos por lo que pensé serían solo unos minutos. Desperté sobresaltado por un golpe seco. La habitación estaba a oscuras, y por un momento desorientador no recordé dónde me encontraba. El reloj de la mesita marcaba las 7:30 de la tarde. Había dormido más de 2 horas. El golpe volvió a repetirse. Parecía provenir del armario empotrado al otro lado de la habitación. Me levanté, aún aturdido por el sueño, y me acerqué con cautela. El tercer golpe resonó justo cuando puse mi mano sobre el pomo de la puerta del armario. La abrí de un tirón, preparado para enfrentarme a lo que fuera. Pero dentro solo estaban mis viejas ropas, cuidadosamente colgadas. Revisé el fondo del armario, las estanterías superiores, incluso me agaché para mirar bajo los zapatos alineados en la parte inferior. Nada. Debió ser la casa asentándose, pensé. Estas viejas estructuras siempre hacen ruidos extraños. Y sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que había algo más, algo que se me escapaba. Un grito ahogado desde la planta baja me sobresaltó. «¡Miguel! La cena está lista. Tu hermana ya está aquí». La voz de mi madre, aguda y demandante, me arrancó de mis pensamientos. Me pasé las manos por la cara, intentando despejarme, y me dirigí al baño para refrescarme antes de bajar. El pasillo parecía más oscuro de lo que recordaba, a pesar de que las lámparas de pared estaban encendidas. Sus luces proyectaban sombras alargadas que danzaban en las paredes empapeladas. Por un momento, tuve la inquietante sensación de que las sombras se movían en dirección contraria a la mía, como si intentaran alcanzarme. El baño, con sus azulejos blancos y negros dispuestos en un patrón de ajedrez y su bañera con patas de garra, siempre me había parecido sacado de una película de época. Me lavé la cara con agua fría, evitando mirarme en el espejo ovalado sobre el lavabo. No quería ver el reflejo de la decepción en mis propios ojos. Cuando finalmente bajé al comedor, la escena que me recibió era como un cuadro perfectamente compuesto para ilustrar todo lo que yo no había logrado ser. Mi padre, en la cabecera de la mesa, con su postura rígida y su rostro impasible. Mi madre, a su derecha, arreglando meticulosamente los cubiertos que ya estaban perfectamente alineados. Elena, a la izquierda de mi padre, radiante en un vestido que seguramente costaba más que todo mi guardarropa. Su mano entrelazada con la de Ricardo, su marido, quien lucía tan seguro y exitoso como siempre con su traje perfectamente cortado y su sonrisa de anuncio de dentífrico. El escritor finalmente nos honra con su presencia, comentó Elena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pensamos que tal vez te habías perdido en tus mundos imaginarios. Ignoré la pulla y tomé asiento frente a ella, en el lugar que siempre había sido mío. La mesa estaba dispuesta con la mejor vajilla de porcelana de mi madre, los cubiertos de plata que solo salían en ocasiones especiales y las copas de cristal tallado que habían pertenecido a mi bisabuela. Elena y Ricardo tienen una noticia maravillosa, anunció mi madre mientras servía la sopa de verduras. Su voz rebosaba de ese orgullo que nunca había escuchado cuando hablaba de mí. Estamos esperando nuestro tercer hijo, dijo Elena, su mano instintivamente posándose sobre su vientre a un plano. Será niña. Pensamos llamarla Carmen, como tú, mamá. El júbilo fue inmediato. Mi madre dejó escapar un pequeño grito de alegría. Mi padre asintió con aprobación y hasta las llamas de las velas sobre la mesa parecieron bailar con más intensidad. ¡Qué maravillosa noticia!, exclamó mi madre,
acercándose para abrazar a Elena. Otra nieta y llevará mi nombre. Felicidades, murmuré, intentando sonar sincero mientras levantaba mi copa en un brindis. La cena transcurrió como tantas otras en aquella casa. Elena y Ricardo hablando de sus exitosas carreras, de los logros de sus hijos en el colegio privado al que asistían, de la casa que acababan de comprar en la exclusiva urbanización a las afueras de Madrid. Mi madre asintiendo con aprobación a cada palabra. Mi padre interviniendo ocasionalmente con alguna pregunta sobre inversiones o política. Y yo, cada vez más pequeño, más invisible en mi silla. Fue durante el postre cuando ocurrió el primer incidente verdaderamente extraño. La lámpara de araña que colgaba sobre la mesa, una pieza antigua de cristal y bronce que había pertenecido a mi familia durante generaciones, comenzó a balancearse suavemente. Al principio, nadie pareció notarlo excepto yo. Mis ojos se fijaron en aquel movimiento hipnótico, mientras la conversación continuaba a mi alrededor. ¿Y tú, Miguel? ¿Sigues con esa idea de ser escritor?, preguntó Ricardo, con esa condescendencia apenas disimulada que siempre empleaba conmigo. Sí, respondí secamente. Estoy trabajando en una novela. Era cierto, aunque no había mencionado que llevaba 3 años estancado en el mismo capítulo, incapaz de avanzar, atormentado por la duda y el miedo al fracaso. ¿Y mientras tanto? ¿De qué vives?, insistió Elena. Porque supongo que no seguirás dependiendo de papá y mamá a tu edad. La lámpara se balanceó con más fuerza. Las sombras en las paredes parecieron alargarse, estirándose como dedos que intentaban alcanzarnos. Trabajo en una librería, respondí, sintiendo cómo el calor subía a mis mejillas. Me da para vivir y me mantiene cerca de los libros. «¿Una librería?», repitió mi madre, como si hubiera dicho que trabajaba limpiando alcantarillas. «¿A los 35 años? ¿Con tu educación?». «Carmen», intervino mi padre en uno de sus raros intentos de mediar. «Cada uno encuentra su camino». «¿Camino? ¿Qué camino?», replicó mi madre, su voz cargada de esa frustración que yo también conocía. «Ha desperdiciado cada oportunidad que le hemos dado. La universidad que abandonó, el puesto en la empresa de tu hermano que rechazó, la novia perfecta que dejó escapar». La temperatura en la habitación pareció descender varios grados de golpe. Podía ver mi aliento condensándose frente a mí, aunque nadie más parecía notarlo. Las velas parpadearon, como si una corriente de aire invisible las amenazara con extinguirlas. «Mamá, por favor», intenté interrumpir, pero ella estaba lanzada en una espiral de recriminaciones que había estado conteniendo demasiado tiempo. Todos estos años esperando que maduraras, que sentaras cabeza, que hicieras algo de provecho con tu vida. Y mírate ahora, volviendo a casa con las manos vacías, sin nada que mostrar por todos estos años. Las copas sobre la mesa comenzaron a vibrar suavemente, produciendo un tintineo casi musical. Esta vez, Elena lo notó. Su mirada se posó en su copa de vino, confundida, antes de volver a mi rostro enrojecido. «Carmen», volvió a intentar mi padre, su mano posándose sobre la de mi madre en un gesto apaciguador. Pero ella la retiró bruscamente. «No, Antonio, ya es hora de que alguien le diga la verdad. Estoy cansada de fingir que todo está bien, que algún día milagrosamente se convertirá en el hijo que siempre esperé que fuera». Las luces parpadearon, 1, 2, 3 veces. El retrato familiar colgado en la pared tembló, inclinándose ligeramente hacia un lado sin que nadie lo tocara. «Compárate con tu hermana», continuó mi madre, señalando a Elena con un gesto de su mano. «Mírala, exitosa, respetada, con una familia hermosa. Y luego mírate a ti mismo. 35 años y ¿qué has logrado? Nada, absolutamente nada». Sentí un nudo en la garganta, las palabras atascadas, incapaz de defenderme. Porque en el fondo, una parte de mí temía que tuviera razón, que todos estos años persiguiendo un sueño no hubieran sido más que una excusa para esconder mi miedo al fracaso, mi incapacidad para enfrentar el mundo real. La lámpara de araña ahora se balanceaba violentamente, las cadenas que la sostenían al techo crujiendo de manera amenazante. Esta vez, todos lo notaron. Ricardo miró hacia arriba con el ceño fruncido. Mi padre se tensó en su asiento y Elena dejó escapar un pequeño jadeo de sorpresa. «¡Qué demonios!», comenzó Ricardo, pero mi madre lo interrumpió, su mirada fija en mí, como si yo fuera el culpable de aquel fenómeno inexplicable. «Lo que intento decirte, Miguel, lo que siempre he intentado hacerte entender, es que ya es hora de que aceptes la verdad». Su voz se quebró ligeramente y por primera vez vi algo más que decepción en sus ojos. Vi dolor y quizás, muy en el fondo, miedo. «Eres un fracaso». En ese preciso instante, como si aquellas palabras hubieran sido el detonante que la casa estaba esperando, la lámpara de araña explotó. No simplemente se apagó o se rompió una bombilla, explotó en una lluvia de cristales y chispas que cayeron sobre la mesa como una tormenta de estrellas mortales. Elena gritó. Ricardo se levantó de un salto,
derribando su silla. Mi padre se quedó inmóvil, con los brazos protegiendo su rostro. Y mi madre se quedó mirándome con una expresión que nunca olvidaré, puro terror, como si acabara de ver algo en mí que la horrorizaba hasta lo más profundo de su ser. En medio del caos, mientras los fragmentos de cristal aún tintineaban al caer sobre la porcelana y la plata, juraría que escuché un susurro que parecía provenir de las propias paredes de la casa. No es un fracaso. Y entonces, la oscuridad nos engulló a todos. El silencio que siguió a la explosión parecía vibrar con una energía propia, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. El comedor, sumido en una penumbra solo interrumpida por la luz mortecina de las velas que milagrosamente seguían encendidas, se había transformado en un escenario surrealista. Fragmentos de cristal brillaban sobre el mantel blanco como estrellas caídas, y nuestras siluetas proyectaban sombras grotescas y alargadas en las paredes. ¿Están todos bien?, preguntó mi padre, siendo el primero en recuperar la compostura. Su voz, normalmente firme y autoritaria, temblaba ligeramente. Elena sollozaba en silencio, mientras Ricardo examinaba sus brazos en busca de heridas. Mi madre permanecía inmóvil, con la mirada fija en el lugar donde antes colgaba la lámpara, ahora solo un cable retorcido que se balanceaba suavemente. «Debe haber sido un cortocircuito», murmuró Ricardo, siempre práctico, siempre buscando la explicación racional. «Estas casas antiguas tienen instalaciones eléctricas obsoletas. Iré a buscar velas», dijo mi padre, levantándose con cuidado para evitar los cristales esparcidos por el suelo. Mi madre seguía sin moverse, sin hablar. Su rostro, parcialmente iluminado por la luz vacilante de las velas, mostraba una palidez enfermiza. «Mamá», me aventuré a decir, extendiendo mi mano hacia ella por encima de la mesa. «¿Estás bien?» Ella retiró su mano bruscamente antes de que pudiera tocarla, como si mi contacto le quemara. Sus ojos, cuando finalmente se encontraron con los míos, estaban llenos de una emoción que no supe identificar. ¿Miedo? ¿Culpa? ¿O algo más profundo? ¿Más antiguo? «No deberías haber vuelto», susurró, tan bajo que por un momento pensé que lo había imaginado. «¿Qué?», pregunté confundido. «Ya me has oído», respondió, y esta vez su voz tenía un filo cortante. «No deberías haber vuelto a esta casa». Elena y Ricardo intercambiaron miradas incómodas. Mi padre regresó en ese momento con un candelabro antiguo de plata, donde ardían 3 velas gruesas. «Carmen», dijo, colocando suavemente una mano sobre el hombro de mi madre, «ha sido solo un accidente. Mañana llamaré a un electricista». Pero mi madre sacudió la cabeza, como si supiera algo que el resto ignorábamos. «No es la electricidad», murmuró. «Es la casa». «¿La casa?», repitió Elena con una risa nerviosa. «Mamá, por favor, no empieces con esas historias otra vez». «¿Otra vez?». Miré a mi hermana con curiosidad. Nunca había escuchado a mi madre hablar de la casa de esa manera, como si fuera una entidad consciente. «No son historias», insistió mi madre, y por un momento pareció más pequeña, más frágil de lo que nunca la había visto. «Tú lo sabes, Elena, lo has sabido siempre». «Creo que todos estamos un poco alterados por lo sucedido», intervino Ricardo, poniéndose en pie. «Elena y yo deberíamos irnos. Ya es tarde, y los niños estarán esperando con la niñera». «Sí, será lo mejor», acordó mi padre, agradecido por la interrupción. «Mañana veremos las cosas con más claridad». La despedida fue tensa y apresurada. Elena apenas me miró al abrazarme, y Ricardo se limitó a un apretón de manos impersonal. Mi madre permaneció en el comedor, inmóvil, mientras mi padre los acompañaba a la puerta. Cuando volvimos a quedarnos solos los 3, el silencio era tan denso que casi podía palparse. Mi padre comenzó a recoger los fragmentos de cristal esparcidos por la mesa y el suelo, con movimientos metódicos que delataban su necesidad de ocuparse en algo, cualquier cosa que le impidiera pensar en lo ocurrido. «Deberías irte a dormir, Miguel», dijo finalmente. «Ha sido un día largo para todos». Asentí, aunque no tenía ninguna intención de dormir. Mi mente bullía con preguntas, con la extraña sensación de que lo sucedido con la lámpara no había sido un simple accidente. Y luego estaban las palabras de mi madre, su afirmación de que la casa tenía algo que ver con todo esto. «Mamá», intenté de nuevo, acercándome a ella con cautela. «¿De qué hablabas antes? ¿Qué pasa con la casa?» Ella levantó la mirada, y por un instante vi en sus ojos algo que nunca había estado allí antes. Miedo, un miedo profundo y antiguo, como si estuviera viendo un fantasma. «Pregúntale a tu abuela», respondió enigmáticamente. «Mi abuela está muerta», le recordé, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «Exactamente», fue su única respuesta antes de levantarse y salir del comedor, dejándome solo con mis pensamientos y las sombras danzantes en las paredes. Esa noche, el sueño me eludió por completo. Tumbado en mi vieja cama, escuchaba los sonidos de la casa.
El crujir de la madera, el silbido del viento colándose por alguna rendija, el tic-tac constante del reloj en el pasillo. Sonidos familiares que, de alguna manera, ahora parecían cargados de un significado siniestro. Las palabras de mi madre resonaban en mi mente. Pregúntale a tu abuela. Mi abuela materna, Sofía, había muerto cuando yo tenía 12 años. La recordaba como una mujer callada y distante, que rara vez sonreía y que pasaba horas sentada junto a la ventana del desván, mirando hacia el jardín con una expresión insondable. Me levanté, incapaz de seguir quieto. La habitación parecía haberse encogido, las paredes acercándose imperceptiblemente. Necesitaba aire, espacio, distancia de las sombras que parecían observarme desde los rincones. El pasillo estaba sumido en la oscuridad. La luz de la luna se filtraba por las ventanas, proyectando formas fantasmales en el suelo de madera. Me dirigí hacia las escaleras, con la intención de bajar a la cocina por un vaso de agua, cuando un sonido me detuvo. Un llanto. Suave, apenas audible, pero inconfundiblemente humano. Provenía del desván. El desván había sido el dominio exclusivo de mi abuela durante toda mi infancia. Después de su muerte, se había convertido en un espacio prohibido, sellado con llave y nunca mencionado. Demasiados recuerdos, había dicho mi madre como única explicación, pero ahora algo o alguien estaba allí arriba. Y lloraba. Contra todo instinto de autopreservación, me encontré subiendo las estrechas escaleras que conducían al tercer piso, y de allí a la pequeña puerta que daba acceso al desván. Esperaba encontrarla cerrada, pero el pomo giró fácilmente bajo mi mano. El desván olía a polvo, a libros viejos y a ese peculiar aroma que tienen los espacios cerrados durante demasiado tiempo. La luz de la luna entraba a raudales por la única ventana, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire como diminutas estrellas. El espacio estaba atestado de cajas, muebles cubiertos con sábanas, baúles antiguos y estanterías llenas de libros cuya existencia había olvidado. En un rincón, junto a la ventana, permanecía el sillón de mimbre donde mi abuela solía sentarse. Y allí, en ese sillón, vi una figura. No era sólida, no del todo. Era más como una impresión, un eco visual de algo que una vez había sido real. La silueta translúcida de una mujer mayor, con el cabello recogido en un moño apretado y las manos cruzadas sobre el regazo. Mi abuela, exactamente como la recordaba. El miedo me paralizó. Quería gritar, correr, pero mi cuerpo se negaba a responder. La figura giró lentamente su cabeza hacia mí, y aunque sus rasgos eran difusos, pude sentir su mirada clavada en la mía. «Abuela», logré articular finalmente. Mi voz apenas un susurro ronco. La figura no respondió, pero levantó una mano y señaló hacia un baúl de madera oscura situado bajo la ventana. Luego, tan silenciosamente como había aparecido, se desvaneció, dejando tras de sí solo el sillón vacío y una sensación de frío que parecía haberse instalado en mis huesos. Con piernas temblorosas, me acerqué al baúl. Era antiguo, con herrajes de hierro forjado y una cerradura ornamentada. Para mi sorpresa, estaba abierto. Dentro, cuidadosamente ordenados, había cuadernos, docenas de ellos, con cubiertas de cuero desgastado y páginas amarillentas por el tiempo. Los diarios de mi abuela. Tomé el que estaba en la parte superior. En su primera página, escrito con una caligrafía precisa y elegante, había una fecha. 15 de septiembre de 1942, y debajo una sola línea que me heló la sangre. La casa ha vuelto a hablar hoy. Con el diario firmemente agarrado entre mis manos temblorosas, bajé del desván como si me persiguieran todos los demonios del infierno. Cada crujido de la madera bajo mis pies, cada sombra proyectada por la luz de la luna, parecía ahora una amenaza. La casa, que siempre había sido un lugar de recuerdos agridulces, se había transformado en algo vivo, vigilante, expectante. De vuelta en mi habitación, cerré la puerta y la aseguré con una silla bajo el pomo, un gesto infantil que, sin embargo, me proporcionó un mínimo consuelo. Me senté en la cama, encendí la lámpara de la mesita y abrí el diario de mi abuela con dedos que no lograba mantener firmes. Las páginas estaban llenas de una escritura apretada pero legible, en tinta azul que había adquirido un tono sepia con el paso de los años. Comencé a leer, sintiendo que cada palabra me arrastraba más profundamente hacia un misterio que, quizás, hubiera sido mejor dejar enterrado. 15 de septiembre de 1942. La casa ha vuelto a hablar hoy. La escuché mientras estaba sola en la cocina, preparando la cena para cuando Manuel regresara del trabajo. Fue apenas un susurro, como el roce de una falda de seda contra el suelo, pero las palabras eran claras. Él no lo sabe todavía. No me atreví a responder. No después de lo que pasó la última vez que lo hice. Pero la casa sabe. La casa siempre ha sabido más que nosotros. Pasé a la siguiente entrada, fechada 3 días después.
18 de septiembre de 1942. Carmen cumplió 5 años hoy. Es una niña hermosa, pero tiene esa mirada, la misma que tenía mi madre. Como si pudiera ver cosas que los demás no podemos. Durante la pequeña celebración que organizamos, la lámpara del comedor comenzó a parpadear sin razón aparente. Manuel dijo que era un problema eléctrico, pero Carmen sonrió y dijo: «Es la abuela, viene a felicitarme. Mi madre murió antes de que Carmen naciera. No hay forma de que ella sepa cómo era. Y sin embargo, cuando le pregunté cómo sabía que era su abuela, Carmen señaló hacia el rincón vacío y dijo: «Está ahí, con su vestido azul. El mismo vestido con el que enterramos a mi madre». Mi corazón latía con fuerza mientras pasaba las páginas. Mi madre nunca había mencionado nada sobre ver o escuchar cosas extrañas en la casa. Siempre había sido tan práctica, tan arraigada en la realidad. La mera idea de que hubiera tenido algún tipo de conexión con lo sobrenatural parecía absurda. Y sin embargo, allí estaban las palabras de mi abuela, describiendo a una niña pequeña con un don inquietante. Las entradas continuaban a lo largo de los años, detallando incidentes cada vez más perturbadores. Objetos que se movían solos, voces que surgían de habitaciones vacías, sombras que no correspondían a ninguna figura física, y siempre, como un hilo conductor a través de todas estas experiencias, estaba mi madre, creciendo con una habilidad que parecía aterrorizar y fascinar a mi abuela a partes iguales. 10 de noviembre de 1953. Carmen trajo hoy a casa a un joven. Dice que se llama Antonio y que es estudiante de ingeniería. Es la primera vez que muestra interés por un muchacho, así que estaba emocionada. Pero en cuanto él cruzó el umbral, sentí que la casa se tensaba, como un animal preparándose para atacar. Durante la cena, la temperatura descendió tanto que podíamos ver nuestro aliento. Antonio no pareció notarlo, pero Carmen sí. La vi mirando a las paredes con esa expresión suya, mitad desafiante, mitad suplicante. Cuando Antonio se fue, le pregunté por qué la casa reaccionaba así. «Porque sabe lo que va a pasar», me respondió. «Sabe que me iré con él algún día». Esta noche, las paredes han estado susurrando sin cesar. No puedo entender las palabras, pero el tono es inconfundible. Furia. Mi madre y mi padre. La casa rechazando a mi padre desde el primer momento. ¿Era posible? ¿Podía una estructura de piedra y madera albergar emociones, voluntad propia? Seguí leyendo, cada página revelando un nuevo aspecto de una historia familiar que jamás había sospechado. Mi abuela describía cómo, a medida que mi madre crecía, parecía distanciarse cada vez más de su don, negándolo, reprimiéndolo, hasta el punto de convencerse a sí misma de que todo había sido producto de una imaginación infantil demasiado vívida. 3 de mayo de 1957. Carmen anunció hoy su compromiso con Antonio. La casa ha reaccionado de manera violenta. Esta mañana encontré todas las fotografías familiares volteadas hacia la pared. Cuando intenté enderezarlas, sentí como si algo me empujara, con tanta fuerza que caí al suelo. Carmen dice que son tonterías, que es solo el viento, que me estoy volviendo una vieja supersticiosa. ¿Ha cambiado tanto? Ya no es la niña que hablaba con la casa, que entendía sus secretos. Ahora finge que nada de eso fue real. Pero yo sé la verdad. Y la casa también lo sabe. La última entrada del diario estaba fechada apenas una semana antes de la muerte de mi abuela, ocurrida repentinamente, por lo que entonces se diagnosticó como un ataque cardíaco. 20 de octubre de 1969. Sé que no me queda mucho tiempo. La casa me lo ha dicho, a su manera. Anoche desperté con la sensación de que alguien me observaba. Al abrir los ojos, vi a mi madre sentada al pie de mi cama, exactamente como la recuerdo de mi infancia. No habló, solo señaló hacia el desván. Entiendo lo que debo hacer. He guardado todos mis diarios en el baúl que ella me dejó. Algún día, cuando sea necesario, alguien los encontrará. Solo espero que no sea demasiado tarde para Carmen, o para el niño que vendrá. La casa ya lo sabe. La casa siempre lo ha sabido. El niño que vendrá. Yo. Mi abuela había escrito sobre mí antes incluso de que mis padres supieran que iba a existir. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras cerraba el diario. Tenía que leer más. Tenía que entender qué relación guardaba todo esto con lo sucedido durante la cena, con las palabras de mi madre y la extraña reacción de la casa. Pero antes de que pudiera tomar otro cuaderno, un ruido me sobresaltó, un golpe sordo, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Provenía del pasillo, justo fuera de mi habitación. Con el corazón martillando en mi pecho, retiré lentamente la silla que había colocado bajo el pomo de la puerta. El pasillo estaba a oscuras, la luz de la luna proyectando sombras alargadas a través de las ventanas. No había nada visible que pudiera haber causado el ruido, y entonces lo escuché. Un susurro, tan bajo que apenas era audible, pero que parecía provenir de las propias paredes. No eres un fracaso. Las mismas palabras que creí escuchar cuando la lámpara explotó durante la cena.
Me quedé paralizado, sin saber si estaba realmente oyendo voces o si mi mente, sobrecargada por los descubrimientos de la noche, me estaba jugando una mala pasada. ¿Quién está ahí?, pregunté. Mi voz apenas un hilo tembloroso. El silencio fue mi única respuesta, pero mientras permanecía allí, en medio del pasillo oscuro, sentí una presencia a mi alrededor, no amenazante, sino más bien protectora, como si la casa misma me abrazara. Un nuevo ruido captó mi atención. El inconfundible sonido de llaves tintineando. Provenía de la habitación de mis padres, al final del pasillo. Con pasos cautelosos me acerqué. La puerta estaba entreabierta, un fino haz de luz escapando por la rendija. Podía escuchar la voz de mi madre, hablando en susurros urgentes. No podemos permitirlo, Antonio. Está empezando a suceder de nuevo, ¿no lo ves? Primero la lámpara, luego los ruidos en el desván. Es como cuando yo era niña. La casa está despertando otra vez. Carmen, por el amor de Dios. La voz de mi padre sonaba cansada, exasperada. Son coincidencias, accidentes. Esta casa es vieja, los cables están deteriorados. No hay nada sobrenatural aquí. Tú no lo entiendes, exclamó mi madre, y en su voz detecté una nota de desesperación que nunca antes había escuchado. Mi madre intentó advertirme, pero no quise escucharla. Pensé que podía dejarlo todo atrás, que podía ser normal, pero no se puede escapar de lo que somos, de lo que esta casa es. ¿Y qué es exactamente esta casa, Carmen?, preguntó mi padre, con un tono que sugería que estaba indulgiendo lo que consideraba un delirio. Hubo un largo silencio antes de que mi madre respondiera, y cuando lo hizo, su voz era apenas audible. Un portal, un lugar donde el velo entre nuestro mundo y algo más es más delgado. Mi familia ha sido su guardiana durante generaciones. Ese era el destino de mi madre, y debería haber sido el mío. Pero me rebelé. Quise una vida normal, sin voces, sin visiones, y pensé que había funcionado, que la casa había aceptado mi elección, hasta que nació Miguel. ¿Miguel? ¿Qué tiene que ver nuestro hijo con todo esto? Él heredó el don, Antonio. Más fuerte que el mío, incluso más fuerte que el de mi madre. Lo supe desde el momento en que lo sostuve en mis brazos por primera vez. La casa también lo supo. Por eso fui tan dura con él. Pensé que si lo alejaba de aquí, si lo empujaba hacia una vida convencional, podría salvarlo de esto, de lo que me ocurrió a mí. ¿Y qué te ocurrió exactamente, Carmen? Otro largo silencio. Me incliné más cerca de la puerta, conteniendo la respiración para no perderme la respuesta. Vi cosas que no debería haber visto. Supe cosas que no debería haber sabido. Y cuando intenté ignorarlo, cuando intenté fingir que no estaba sucediendo, la casa se enfadó. El suelo crujió bajo mi peso, delatando mi presencia. La conversación dentro de la habitación se detuvo abruptamente. «¿Miguel?», llamó mi madre, su voz tensa. «¿Eres tú?». No tenía sentido fingir. Empujé suavemente la puerta y entré. Mis padres estaban sentados en la cama, mi madre con las manos crispadas sobre su regazo, mi padre con el brazo protectoramente alrededor de sus hombros. Lo he escuchado todo, admití, y he encontrado los diarios de la abuela. El rostro de mi madre palideció aún más, si eso era posible. «No deberías haber hecho eso», susurró. «No estás preparado para entender lo que significan». «Entonces, explícamelo tú», respondí, con más firmeza de la que sentía. Toda mi vida he sentido que había algo diferente en mí, algo que no encajaba. Las voces que escuchaba cuando era niño, las sombras que veía moverse cuando nadie más podía verlas. Me hiciste creer que era mi imaginación, que estaba inventando cosas. Me hiciste sentir como un bicho raro, como un fracaso por no poder adaptarme a lo que tú considerabas normal. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por las mejillas de mi madre. «Solo quería protegerte», dijo con voz quebrada. «¿Protegerme de qué? ¿De ser quien realmente soy?» «De lo que le pasó a tu abuela», respondió ella, con un tono que me heló la sangre. «De lo que casi me pasa a mí». «¿Y qué fue eso?». Mi madre miró a mi padre, que asintió levemente, como dándole permiso para continuar. Ella respiró hondo antes de hablar. «La casa no solo habla, Miguel, también pide, exige sacrificios a cambio de sus dones. ¿Tu abuela?». Ella escuchó demasiado, vio demasiado, y al final la casa la reclamó. «¿Qué quieres decir?». «Tu abuela no murió de un ataque al corazón, como te dijimos. La encontré en el desván, sentada en su sillón junto a la ventana. Parecía dormida, pero cuando la toqué, estaba fría, y en su rostro había una expresión de terror puro, como si hubiera visto algo tan horrible que su corazón simplemente no pudo soportarlo». Un escalofrío me recorrió la espalda. Recordé la figura translúcida que había visto en ese mismo sillón apenas unas horas antes. «¿Crees que la casa la mató?».
No, respondió mi madre, sacudiendo la cabeza. Creo que vio lo que hay al otro lado, y que no estaba preparada para ello. Pero tú sí lo estabas, aventuré, las piezas del rompecabezas comenzando a encajar en mi mente. Tú podías ver lo mismo, pero te negaste a mirarlo. Te alejaste de la casa, te casaste con papá, fingiste ser normal. Y cuando yo nací y mostraba los mismos dones, intentaste aplastarlos, negarlos, hacerme creer que era un defecto en lugar de un don. Mi madre bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Lo hice por amor, Miguel, porque sé lo que la casa exige a cambio de sus dones, y no quería ese destino para ti. En ese momento, como si la casa misma quisiera confirmar sus palabras, todas las luces se encendieron simultáneamente, brillando con una intensidad cegadora durante unos segundos antes de apagarse por completo. La temperatura de la habitación descendió bruscamente hasta el punto de que podíamos ver nuestro aliento condensarse frente a nosotros. «Está escuchando», susurró mi madre, con ojos desorbitados por el miedo. «Siempre está escuchando». Y entonces, antes de que pudiera responder, escuché de nuevo esa voz, surgiendo de las paredes, del suelo, del techo, de todas partes, y de ninguna a la vez. Pero esta vez no era un susurro. Era clara, firme, y aunque nunca la había escuchado antes, supe instintivamente a quién pertenecía. «Carmen», dijo la voz de mi abuela, «es hora de que le digas la verdad, toda la verdad». Un grito ahogado escapó de la garganta de mi madre. Mi padre se puso en pie de un salto, mirando frenéticamente a su alrededor. «¿Qué demonios ha sido eso?», exclamó. Pero mi madre y yo lo sabíamos. Nuestros ojos se encontraron, y vi en los suyos el mismo reconocimiento que sentía en mi interior. «La abuela», dije, innecesariamente. «Quiere que nos cuentes algo más, mamá, algo que has estado ocultando». Mi madre se llevó las manos al rostro, como si quisiera esconderse de una verdad demasiado dolorosa para enfrentarla. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de una resignación que me partió el corazón. El don no es solo escuchar a la casa, Miguel, es ser su voz en nuestro mundo, su conducto, su recipiente. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que aquellos de nosotros que nacemos con el don estamos destinados a ser más que simples oyentes. Estamos destinados a convertirnos en parte de la casa misma, a fundirnos con ella hasta que ya no se pueda distinguir dónde termina la casa y dónde comienza la persona. Un escalofrío me recorrió la espalda al recordar la figura translúcida de mi abuela en el desván. ¿La abuela? Mi madre asintió lentamente. Ella aceptó su destino al final. Se entregó voluntariamente a la casa. Se convirtió en parte de sus muros, de su esencia. Y ahora está atrapada aquí, para siempre. Y tú temías que ese fuera también mi destino. Comprendí por fin. Por eso intenté apartarte de todo esto. Por eso fui tan dura contigo, tan crítica. Pensé que si te empujaba lo suficiente lejos, si te hacía odiar esta casa y todo lo que representa, estarías a salvo, que podrías tener una vida normal, lejos de esto. Pero no funcionó, dije suavemente. No, admitió ella con una sonrisa triste. La casa siempre sabe, y siempre reclama lo que es suyo. En ese momento, como si la casa quisiera enfatizar sus palabras, el espejo de cuerpo entero que colgaba en la pared opuesta a la cama se agrietó de arriba a abajo con un sonido como el de un disparo. La grieta formó un patrón que, si uno miraba con atención, recordaba inquietantemente a una figura humana. «Ya viene», susurró mi madre, su rostro una máscara de terror. «Lo que hay al otro lado, lo que siempre ha estado esperando». «¿Qué hay al otro lado, mamá?», pregunté, aunque una parte de mí no quería conocer la respuesta. Ella abrió la boca para responder, pero en lugar de palabras, un sonido inhumano emergió de su garganta. Un sonido que parecía compuesto de cientos de voces diferentes, todas hablando al unísono en un idioma que no reconocí, pero que, de alguna manera, comprendí a nivel instintivo. Mi padre retrocedió horrorizado, pero yo me acerqué a mi madre. Sus ojos estaban en blanco, volteados hacia atrás en sus órbitas, y su cuerpo temblaba como si estuviera sufriendo una convulsión. «¡Carmen!», gritó mi padre intentando sujetarla, pero una fuerza invisible lo lanzó hacia atrás, haciéndolo chocar contra la pared. «Déjala», dije, sabiendo de alguna manera que interferir solo empeoraría las cosas. La casa está hablando a través de ella. Y efectivamente, cuando mi madre volvió a abrir la boca, la voz que surgió no era la suya. Era antigua, profunda, resonante, como si brotara de las profundidades de la tierra misma. «Por fin has vuelto, Miguel», dijo la voz. «¿Te hemos estado esperando tanto tiempo?» «¿Quiénes sois?», pregunté, sorprendido por la firmeza de mi propia voz. Una sonrisa que no pertenecía a mi madre se dibujó en su rostro. «Somos los que estuvimos antes, los que habitamos el umbral, los que otorgamos dones a cambio de sacrificios. ¿Qué queréis de mí?». «Lo que siempre hemos querido, lo que es nuestro por derecho».
Tu servicio, tu lealtad, tu esencia. No, intervino mi padre, que se había puesto de pie y se acercaba cautelosamente. No lo escuches, Miguel. Sea lo que sea esto, es una locura. Una alucinación colectiva, algún tipo de gas tóxico filtrándose en la casa, lo que sea, pero no es real. La entidad que hablaba a través de mi madre giró su cabeza hacia mi padre con un movimiento demasiado fluido para ser humano. Siempre tan escéptico, Antonio. Siempre tan ciego a lo que está justo frente a tus ojos. Pero incluso tú no podrás negar lo que está a punto de suceder. En ese instante, el espejo agrietado estalló hacia adentro, como si algo lo hubiera golpeado desde el otro lado. Pero en lugar de fragmentos de cristal cayendo al suelo, lo que vimos fue oscuridad. Una oscuridad absoluta, más negra que la noche más profunda, que parecía palpitar con una vida propia. Y de esa oscuridad emergió una figura. Al principio no pude distinguir sus contornos. Era como intentar enfocar algo que constantemente cambiaba de forma. Pero gradualmente, la figura se solidificó hasta adquirir la apariencia de una mujer anciana vestida con ropas de otra época. Mi abuela, tal como la recordaba de mi infancia, pero con una diferencia crucial. Sus ojos, que eran completamente negros, sin iris ni pupila, como dos pozos de tinta. Sofía, jadeó mi padre, el color abandonando su rostro. La figura sonrió, pero no había calidez en ese gesto. Antonio, respondió con una voz que parecía compuesta de ecos distantes. Siempre tan protector con tu familia. Pero hay cosas contra las que no puedes protegerlos. Fuerzas más antiguas que tú, que yo, que esta casa incluso. Mi madre se desplomó repentinamente, como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Me apresuré a sostenerla antes de que cayera al suelo. Estaba inconsciente, pero respiraba regularmente. La figura de mi abuela flotaba a unos centímetros del suelo, emanando una luz tenue y azulada que iluminaba la habitación con un resplandor espectral. «¿Qué le has hecho?», exigí saber, colocando suavemente a mi madre sobre la cama. «Nada que no haya hecho ella misma», respondió la entidad con la apariencia de mi abuela. «Se resistió durante demasiado tiempo, negó su naturaleza, su propósito, y ahora el portal se ha debilitado. Lo que se mantiene al otro lado está encontrando grietas por las que colarse». «¿El portal?», repetí, recordando las palabras de mi madre. «Esta casa, este terreno», explicó la figura, haciendo un gesto amplio con su mano translúcida. «Fue construido sobre un punto donde la barrera entre los mundos es más delgada. Tu bisabuelo lo sabía cuando construyó aquí. Era un hombre sabio, versado en conocimientos antiguos. Entendía la importancia de mantener sellado el portal y el precio que debía pagarse por ello». «¿Qué precio?». «Un guardián. Alguien con el don, que se convirtiera en parte de la casa, que utilizara su esencia para mantener la barrera. Durante generaciones, tu familia ha cumplido ese papel, hasta tu madre, que se negó a aceptar su destino». Miré a mi madre inconsciente, entendiendo por fin por qué había sido tan dura conmigo, por qué había intentado alejarme de todo esto. No era por crueldad o decepción, era por amor, por un desesperado intento de protegerme de un destino que ella consideraba una maldición. «¿Y ahora?», pregunté, aunque temía conocer la respuesta. La figura de mi abuela me miró con esos ojos negros e insondables. «Ahora el portal está casi abierto, y lo que hay al otro lado está hambriento después de tanto tiempo contenido. A menos que alguien tome el lugar que le corresponde como guardián, a menos que alguien con el don suficientemente fuerte selle de nuevo la barrera». No necesitó terminar la frase. Las implicaciones eran claras como el cristal. «Yo», dije simplemente. «Tiene que ser yo». Mi padre, que había permanecido paralizado por el shock, pareció despertar de repente. «No, no permitiré esto. Sea lo que sea esta locura, no dejaré que mi hijo se sacrifique por ella». Intentó interponerse entre la figura espectral y yo, pero una fuerza invisible lo mantuvo en su lugar. No podía moverse, aunque podía ver la lucha en sus ojos, el esfuerzo sobrehumano que estaba haciendo para protegerme. «No depende de ti, Antonio», dijo la entidad con la voz de mi abuela, pero con un eco de algo mucho más antiguo y poderoso. «Nunca lo ha hecho. Esta es una carga que tu sangre no puede entender ni compartir. Es el destino de Miguel, como fue el mío, como debió ser el de Carmen». Mi padre me miró con lágrimas de frustración e impotencia en sus ojos. «Miguel, hijo, por favor, no escuches esto. Sea lo que sea, encontraremos otra forma. Siempre hay otra forma». Pero mientras lo decía, la casa misma pareció contradecirlo. Las paredes comenzaron a vibrar, el suelo a temblar. Del espejo roto, esa oscuridad antinatural comenzaba a extenderse como un líquido espeso, goteando hacia el suelo donde se arremolinaba como una niebla viviente. «No hay tiempo», advirtió la figura de mi abuela. «El portal se está abriendo. La decisión debe tomarse ahora». Miré a mi padre, con su rostro contorsionado por el miedo y la desesperación.
Miré a mi madre, inconsciente, pero con una expresión extrañamente pacífica, como si en su inconsciencia hubiera encontrado una calma que la eludía despierta. Y finalmente miré a la entidad que llevaba el rostro de mi abuela, esos ojos negros que parecían contener universos. Si acepto, dije lentamente, ¿qué pasará exactamente? Te convertirás en parte de la casa, respondió ella. Tu esencia se fundirá con sus cimientos, con sus muros. Permanecerás aquí, siempre consciente, siempre vigilante. Mantendrás sellado el portal con tu voluntad y tu don, y algún día, cuando tu fuerza comience a menguar, cuando el portal amenace con abrirse de nuevo, llamarás a otro con el don para que tome tu lugar. Y si me niego, entonces el portal se abrirá por completo, y lo que hay al otro lado entrará en este mundo. No puedo decirte qué sucederá entonces, porque ni siquiera yo, en mi estado actual, puedo comprenderlo plenamente. Solo sé que no será bueno para aquellos que amas, ni para nadie más. La oscuridad que emanaba del espejo se había extendido por toda la habitación, enroscándose alrededor de nuestros tobillos como una niebla viviente. Podía sentir su frío penetrante, su hambre. ¿Hay algo al otro lado del portal que podríamos considerar malvado?, pregunté, buscando comprender mejor a qué me enfrentaba. La figura que llevaba el rostro de mi abuela pareció considerar la pregunta durante un largo momento. Malvado según los estándares humanos, quizás es diferente. Existe según reglas que vuestras mentes no pueden comprender. Para ello, consumir este mundo y todo lo que contiene sería tan natural como respirar lo es para ti. No es malicia, es su naturaleza. Mi padre había dejado de luchar contra la fuerza invisible que lo retenía. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Miguel, dijo con voz quebrada. Hijo mío, sentí una punzada de dolor al ver su sufrimiento. Durante toda mi vida, mi padre había sido una figura distante, más un observador que un participante en mi existencia. Pero en este momento, viendo su desesperación, entendí que a su manera me amaba profundamente. Está bien, papá, le dije, sorprendido por la calma que sentía. Por fin entiendo por qué nunca encajé en el mundo, por qué siempre me sentí diferente, fuera de lugar. Este es mi propósito, lo que siempre estuve destinado a hacer. Pero te perderemos, sollozó él. Te convertirás en parte de la casa, completé por él. Pero seguiré aquí, de alguna manera. Seguiré siendo yo, solo que diferente. Me volví hacia la entidad que llevaba el rostro de mi abuela. ¿Dolerá? Una sonrisa casi compasiva apareció en su rostro espectral. La transición en sí misma, sí, será como morir y nacer a la vez. Pero después hay una paz que no puedes imaginar. Una comprensión que trasciende lo que cualquier mente humana podría alcanzar por sí sola. La oscuridad se había vuelto más densa, más amenazante. Podía sentir la presión de lo que había al otro lado, empujando contra la debilitada barrera del portal, ansiando entrar. ¿Qué debo hacer?, pregunté. ¿Acepta?, respondió simplemente. Acepta con tu corazón, tu mente y tu alma lo que eres, lo que siempre has sido. Acepta tu lugar como guardián del portal. Miré por última vez a mi padre, memorizando sus rasgos, la forma en que la luz espectral dibujaba sombras en su rostro envejecido. Miré a mi madre, dormida en su ignorancia forzada, la mujer que había intentado protegerme del destino que ahora abrazaba voluntariamente. «Lo acepto», dije finalmente. «Acepto lo que soy. Acepto mi destino como guardián del portal». En el momento en que pronuncié esas palabras, la figura de mi abuela sonrió con genuina calidez por primera vez. Se acercó a mí, flotando sobre la oscuridad que cubría el suelo, y extendió sus manos translúcidas hacia mí. «Mi nieto», dijo, y esta vez su voz sonaba verdaderamente como la de mi abuela, la mujer cálida y distante que recordaba vagamente de mi infancia. «Estoy orgullosa de ti». Sus manos tocaron mis mejillas, y aunque eran translúcidas, sentí su contacto como un frío eléctrico que me recorrió todo el cuerpo. La oscuridad que nos rodeaba comenzó a arremolinarse a nuestro alrededor, cada vez más rápido, formando un torbellino que parecía consumir la realidad misma. «Cierra los ojos», me instruyó suavemente. «Será más fácil así». Obedecí, aunque parte de mí quería mantenerlos abiertos, ver por última vez el mundo tal como lo conocía. El frío se intensificó, extendiéndose desde mis mejillas hacia el resto de mi cuerpo. Sentí que me hundía, que me disolvía, que cada átomo de mi ser se separaba y luego se recomponía en algo nuevo, algo más amplio, más profundo. El dolor llegó entonces, tal como ella había advertido. Un dolor que trascendía lo físico, que parecía rasgar no solo mi carne, sino mi alma misma. Quise gritar, pero ya no tenía boca. Quise correr, pero ya no tenía piernas. Me estaba convirtiendo en otra cosa, expandiéndome y contrayéndome simultáneamente. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, el dolor cesó. Abrí los ojos.
o al menos pensé que lo hacía, porque ya no veía a través de ellos. Veía todo. Cada rincón de la casa, cada grieta en sus paredes, cada mota de polvo suspendida en el aire. Podía sentir los cimientos hundidos profundamente en la tierra. Podía percibir cada vibración del viento contra las tejas del tejado. Me había convertido en la casa. O quizás la casa se había convertido en mí. Ya no había distinción. Mi padre estaba de rodillas, sollozando silenciosamente mientras contemplaba el lugar donde yo había estado momentos antes. Mi madre comenzaba a despertar, parpadeando confundida. ¿Y la oscuridad? La oscuridad retrocedía, como una marea negra que regresaba al mar, volviendo a través del espejo roto hacia lo que fuera que había al otro lado. Quise consolarlos, decirles que estaba bien, que seguía allí con ellos, solo que de una forma diferente. Pero no tenía voz, no como antes. Sin embargo, descubrí que podía manifestarme de otras maneras. Concentré lo que ahora percibía como mi conciencia, y las luces de la habitación parpadearon suavemente en un patrón deliberado. 1, 2, 3 veces. Mi padre levantó la mirada, su rostro todavía húmedo por las lágrimas. «Miguel», susurró tentativamente. Las luces volvieron a parpadear en el mismo patrón, y una suave brisa, que sabía provenía de mí mismo, acarició su mejilla. Una sonrisa temblorosa apareció en su rostro. «Estás aquí», dijo. «Sigues aquí». Mi madre se incorporó, mirando a su alrededor con una mezcla de confusión y comprensión gradual. «¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Miguel?» «Ha aceptado su destino», respondió mi padre con una voz que luchaba por mantenerse firme. «Ha hecho lo que tú no pudiste hacer». El rostro de mi madre se contrajo en una expresión de horror y culpa. «No, no, por favor, no». Sus ojos recorrieron la habitación frenéticamente, como si esperara encontrarme escondido en algún rincón. «Miguel, Miguel». Hice que las cortinas se movieran suavemente, que el aire a su alrededor se calentara ligeramente, intentando, a mi manera recién descubierta, calmar su angustia. «Está aquí, Carmen», dijo mi padre, tomando sus manos entre las suyas. «No se ha ido del todo. Se ha transformado». Mi madre cerró los ojos, lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas. «Lo siento tanto», susurró. «Todo esto es mi culpa. Si hubiera aceptado mi destino cuando debía, él no habría tenido que sacrificarse». Hice que el aire vibrara de una manera que, esperaba, transmitiera negación. No era culpa suya. Ahora lo entendía todo con una claridad que jamás hubiera sido posible desde mi limitada perspectiva humana. Veía el patrón, la necesidad, el propósito. Veía cómo cada decisión, cada rechazo, cada momento de nuestra historia familiar había conducido inevitablemente a este punto. Y más allá de eso, sentía el portal. Podía percibirlo como una herida en la realidad, una grieta que ahora mi esencia sellaba. Podía sentir lo que había al otro lado, su hambre antigua e insaciable, su paciente espera. Pero también sentía mi propia fuerza, mi determinación. El portal permanecería cerrado mientras yo existiera como parte de la casa. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó mi madre, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Vivimos», respondió mi padre con sencillez. «Honramos su sacrificio viviendo las vidas que él nos ha permitido conservar». Mi madre asintió lentamente, su rostro adquiriendo una resolución que no le había visto en años. Y nos aseguramos de que su historia se conozca, de que la próxima generación entienda lo que significa, lo que conlleva. «¿La próxima generación?», preguntó mi padre. «El hijo de Elena», explicó mi madre, «la niña que está por nacer. Si es como nosotros, como Miguel, necesitará saber la verdad desde el principio. No cometeré el mismo error 2 veces». Sentí un destello de... ¿era gratitud? ¿Alivio? Los conceptos humanos parecían ahora tan limitados, tan insuficientes para describir lo que experimentaba. Pero sí, era algo similar a la gratitud. El ciclo continuaría, el conocimiento se preservaría, y cuando llegara el momento, dentro de muchas décadas, habría alguien preparado para tomar mi lugar. En los días y semanas que siguieron, observé a mis padres adaptarse a la nueva realidad. Al principio, su dolor era tan intenso que casi podía saborearlo en el aire. Pero gradualmente, comenzaron a encontrar consuelo en los pequeños signos que les dejaba, una puerta que se abría cuando tenían las manos ocupadas, el fuego de la chimenea que se avivaba en las noches frías sin que nadie lo atizara, las fotografías familiares que a veces cambiaban de posición durante la noche, mostrando imágenes más felices, más esperanzadoras. Elena vino de visita con su familia un mes después. Le habían contado una versión editada de los eventos, que yo había sufrido un colapso mental y había huido en medio de la noche, que me buscaban, pero que quizás era mejor darme tiempo para encontrarme a mí mismo. Elena no parecía completamente convencida, pero aceptó la explicación con esa educada indiferencia que siempre había caracterizado nuestra relación.
Su hija, sin embargo, la pequeña que crecía en su vientre, reaccionaba a mi presencia. Podía sentirla, una chispa de conciencia todavía en formación, pero ya consciente de alguna manera de que había algo más en la casa que lo que los ojos podían ver. Cuando Elena se sentaba en el salón, a menudo colocaba instintivamente una mano sobre su vientre, exactamente en los momentos en que yo concentraba mi atención en la futura niña, como si pudiera sentirme observándola, estudiándola, evaluando si ella también tendría el don, y lo tenía. Podía percibirlo, débil pero inequívoco, un eco del mismo poder que ahora formaba parte de mi nueva existencia. Una noche, cuando la casa estaba en silencio y mis padres dormían, sentí una presencia familiar manifestarse junto a mí en el tejido de la realidad. «Te estás adaptando bien», dijo la voz de mi abuela, aunque ya no necesitaba una forma visible para comunicarse conmigo. Ahora éramos entidades similares, existiendo en el mismo plano. «Es diferente a lo que esperaba», respondí, sin palabras, pero con intención. «Más amplio, más profundo». «El tiempo también es diferente aquí», comentó ella. «Pasará de manera extraña para ti, a veces rápido, a veces increíblemente lento, pero nunca te aburrirás. Hay demasiado que observar, demasiado que aprender». «¿Cuánto tiempo?», comencé a preguntar. «¿Hasta que alguien tome tu lugar?», completó ella. «Depende. Para mí fueron casi 60 años. Para algunos de nuestros antepasados, más de un siglo. Para otros, apenas unas décadas. Depende de la fuerza de tu esencia y de cuándo aparezca alguien con el don suficientemente poderoso para relevarte». «La niña», dije, refiriéndome a la hija por nacer de Elena. «Ella tiene el don». «Sí», confirmó mi abuela, «pero es solo una posibilidad entre muchas. El futuro no está escrito, ni siquiera para nosotros. Solo podemos observar y cuando llegue el momento, guiar». Sentí una curiosidad que trascendía mi antigua naturaleza humana. ¿Qué hay al otro lado? ¿Qué es lo que intentamos mantener fuera? Mi abuela guardó silencio durante lo que pareció una eternidad. «Es mejor que no lo sepas todavía», respondió finalmente. «Hay conocimientos para los que incluso en tu estado actual no estás preparado. Con el tiempo entenderás más. Con el tiempo verás más allá del velo». Y con eso, su presencia se desvaneció, dejándome solo con mis pensamientos, que ahora se extendían a través de vigas y cimientos, de paredes y ventanas, de pasado y presente. Los años pasaron y observé el fluir de la vida a mi alrededor. Vi a mis padres envejecer juntos, su relación transformada por la tragedia compartida, pero también fortalecida por ella. Vi a Elena criar a su hija, Carmen, nombrada en honor a mi madre, una niña de ojos solemnes que a menudo se quedaba mirando las paredes de la casa cuando venía de visita, como si pudiera sentir que había algo más allí, algo que la observaba. Y tenía razón, por supuesto. La observaba, la estudiaba. Veía crecer su don, más fuerte con cada año que pasaba. Mi padre fue el primero en partir. Un ataque al corazón mientras dormía, sereno y rápido. Estuve con él en sus últimos momentos, manifestándome de una manera que solo él podía percibir, asegurándole que todo estaba bien, que no tenía nada que temer. Sentí su espíritu separarse de su cuerpo. Lo sentí rozar brevemente mi propia esencia antes de continuar su viaje, hacia un lugar al que yo, atado como estaba a la casa, no podía seguirlo. Mi madre vivió 7 años más, sola en la gran casa que ahora compartía conmigo, de maneras que nadie más podría entender. Hablaba conmigo a menudo, sin esperar respuestas verbales, aprendiendo a interpretar las pequeñas señales que le daba. El crujir de una tabla del suelo, el movimiento de una cortina, el súbito aroma a lavanda que podía manifestar en el aire. «Nunca te lo dije lo suficiente cuando podías oírme con tus oídos», me dijo una tarde mientras tejía sentada junto a la ventana del salón. «Pero estoy orgullosa de ti, Miguel. Siempre lo estuve, incluso cuando no sabía cómo demostrarlo. Temía tanto por ti, por tu futuro, que olvidé celebrar quién eras en el presente. Hice que las páginas de un libro cercano se agitaran suavemente. Mi manera de decirle que la escuchaba, que entendía. La pequeña Carmen vendrá a vivir aquí cuando yo me vaya», continuó, sus dedos moviéndose ágilmente con las agujas a pesar de la artritis que los deformaba. «Elena finalmente ha aceptado que la niña tiene dones especiales, dones que no puede entender ni ayudarla a manejar. Le he contado una versión suavizada de nuestra historia familiar. Ella traerá a Carmen, y yo le enseñaré lo que mi madre debió enseñarme a mí, lo que yo debí enseñarte a ti». Sentí una oleada de aprobación que hice manifiesta en un súbito rayo de sol que atravesó las nubes y bañó su rostro con luz dorada. Ella sonrió, entendiendo el mensaje. Cuando mi madre finalmente falleció, tranquila en su sueño como mi padre antes que ella, Carmen tenía 17 años. Era una joven seria,
de ojos profundos que parecían ver más allá de las apariencias, con un don que mi madre había ayudado a cultivar y comprender, en lugar de temer. El día del funeral, mientras los pocos asistentes se retiraban y Carmen se quedaba sola en el cementerio frente a la tumba recién cubierta, sentí un tirón, una necesidad de manifestarme que no había experimentado antes. Normalmente estaba limitado a la casa y sus terrenos inmediatos, pero algo de la joven, de su poder innato, me permitió extender mi presencia hasta ella. Las flores sobre la tumba de mi madre se mecieron sin viento, y Carmen levantó la mirada, sus ojos agudos detectando el cambio. «¿Tío Miguel?», preguntó suavemente usando el título familiar que le habían enseñado a usar para referirse a mí, el tío desaparecido del que solo conocía por historias. No podía responder con palabras, pero hice que una única rosa se separara del ramo y flotara hacia ella. Sus ojos se abrieron con asombro mientras tomaba la flor del aire. «Abuela Carmen me habló de ti», dijo, acariciando los pétalos de la rosa. «Me contó lo que hiciste, lo que eres ahora. Me dijo que algún día tendré que tomar una decisión similar». La brisa se arremolinó a su alrededor, levantando suavemente su cabello oscuro. Era mi manera de confirmar, de decirle que la escuchaba. «No tengo miedo», afirmó con una determinación que me recordó dolorosamente a mí mismo a su edad. Abuela me enseñó a entender mi don, a usarlo, a respetarlo. Me habló del portal, de lo que hay al otro lado, de la responsabilidad que nuestra familia ha llevado durante generaciones. Me sorprendió que mi madre hubiera sido tan abierta con ella, que le hubiera contado cosas que ni siquiera a mí me había revelado. Pero quizás esa había sido su forma de enmendar los errores del pasado, asegurándose de que la próxima generación estuviera verdaderamente preparada. «Vendré a vivir a la casa ahora», continuó Carmen. «Mamá no está contenta con la idea, pero entiende que es lo que la abuela quería, lo que yo quiero. Siento que pertenezco allí, que es donde debo estar». Sentí una mezcla de emociones que, incluso después de todos estos años en mi estado expandido, seguían siendo reconociblemente humanas. Alegría por tenerla cerca, preocupación por su futuro, nostalgia por una vida que ya parecía un sueño lejano. Las semanas siguientes fueron un periodo de ajuste para ambos. Carmen se instaló en la que había sido la habitación de mi madre, trayendo consigo pocas posesiones, pero una determinación férrea. Hablaba conmigo a menudo, como mi madre había hecho, aprendiendo gradualmente a interpretar las diversas formas en que podía comunicarme. Cambios de temperatura, movimientos de objetos, luces que parpadeaban siguiendo patrones específicos. Una noche, mientras leía uno de los viejos diarios de mi abuela que había encontrado en el desván, Carmen planteó la pregunta que, en cierto modo, había estado esperando desde su llegada. «¿Cómo es?», preguntó mirando hacia el aparentemente vacío rincón de la habitación donde había concentrado mi presencia. «¿Cómo es ser lo que eres ahora?». Era una pregunta compleja, imposible de responder completamente con mis limitados medios de comunicación. Hice que las páginas del diario se volvieran hasta llegar a una entrada específica que recordaba, donde mi abuela había intentado describir su propia experiencia. Carmen leyó en voz alta. «Es como ser a la vez infinitamente grande e infinitamente pequeño, como existir simultáneamente en todas partes y en ninguna. El tiempo pierde su significado lineal y los conceptos de pasado, presente y futuro se funden en un continuo que fluye en todas direcciones. Y sin embargo, en medio de esta vastedad, la conciencia individual persiste, transformada, pero reconocible». Levantó la mirada del diario. «¿Es así para ti también?». Hice que la lámpara junto a ella parpadeara una vez. Nuestro código para sí. «¿Y el portal? ¿Puedes sentirlo?». Otro parpadeo afirmativo. «¿Puedes ver lo que hay al otro lado?». Esta vez, la lámpara parpadeó 2 veces. «No. No completamente. No todavía. Como mi abuela me había dicho, había conocimientos para los que, incluso en mi estado actual, no estaba preparado. Podía sentir el portal, podía percibir la presión de lo que había más allá, pero su verdadera naturaleza seguía siendo un misterio». Carmen asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. «La abuela dijo que algún día tendré que tomar tu lugar, que es mi destino, como fue el tuyo». No tenía forma de negar esta verdad, pero me preocupaba su aceptación tan absoluta, tan joven. Quería que viviera primero, que experimentara el mundo, que amara y aprendiera y creciera antes de asumir la carga que ahora yo llevaba. Conseguí que un bolígrafo rodara hasta ella y luego que se levantara y se mantuviera en equilibrio sobre su punta, un truco que había perfeccionado con los años. Carmen entendió y buscó un papel, sosteniendo el bolígrafo para que yo pudiera guiar su mano. La escritura era difícil, requería una concentración inmensa, pero logré formar palabras temblorosas. «Tiempo. Vive primero». Carmen miró las palabras durante largo rato, sus ojos oscureciéndose con emociones que no podía descifrar completamente. «Lo intentaré», dijo finalmente.
Pero también me prepararé. No dejaré que el portal se debilite en mi guardia ni en la tuya. Los años pasaron de nuevo, fluyendo como agua entre mis dedos inexistentes. Vi a Carmen crecer, madurar, convertirse en una mujer fuerte e independiente. Estudió historia y antropología, fascinada por las antiguas creencias sobre portales entre mundos que encontraba en diversas culturas. Viajó, experimentó, vivió intensamente, pero siempre regresaba a la casa, a mí. Y en cada regreso su don era más fuerte, más refinado. Podía sentir mi presencia con una claridad que ni siquiera mi madre había logrado. Podía percibir las corrientes de energía que fluían a través de la casa, los puntos donde el velo entre mundos era más delgado. A veces, en las noches más oscuras, se sentaba en silencio en el desván, en el mismo sillón donde mi abuela solía sentarse, y juntos contemplábamos el portal, vigilantes eternos de un umbral que no debía cruzarse. Fue durante uno de esos momentos compartidos, con Carmen ya en sus 30, cuando sentí algo que no había experimentado en décadas. Miedo. Un miedo primario, instintivo, que resonó a través de toda mi esencia extendida. El portal estaba cambiando. La presión desde el otro lado aumentaba, pulsando contra mis defensas como un corazón enfurecido. Algo estaba sucediendo, algo para lo que no estaba preparado. Carmen lo sintió también. Se tensó en el sillón, sus ojos fijos en un punto del aire que parecía distorsionarse sutilmente, como el calor elevándose desde el asfalto en un día de verano. «¿Qué está pasando?», susurró, aunque sabía que no podía responderle con palabras. La temperatura en el desván descendió bruscamente. El espejo que habíamos reparado años atrás comenzó a vibrar en su marco. Y entonces, como había sucedido aquella noche fatídica, la figura translúcida de mi abuela apareció frente a nosotros. Pero algo en ella era diferente. Sus ojos, antes completamente negros, ahora brillaban con un resplandor rojizo. Y cuando habló, su voz contenía un eco metálico que nunca antes había estado allí. «El ciclo se está acelerando», dijo sin preámbulos. «El otro lado ha encontrado una grieta». Carmen se puso de pie, enfrentando a la aparición sin temor visible. «¿Qué grieta? ¿Cómo es posible? Mi tío ha estado manteniendo el portal sellado». «Lo ha hecho bien», asintió la figura de mi abuela, aunque había algo en su tono que sugería que no era completamente ella quien hablaba. «Pero hay fuerzas trabajando que trascienden incluso nuestro entendimiento. El equilibrio entre los mundos está cambiando, y con él, las reglas que hemos conocido durante generaciones». Sentí una vibración a través de toda la estructura de la casa, como si un terremoto invisible la sacudiera hasta sus cimientos. El portal se estaba expandiendo. «¿Qué podemos hacer?», preguntó Carmen, su voz firme a pesar de la situación. La figura de mi abuela la miró con esos ojos inhumanos. «La transición debe ocurrir antes de lo previsto. El guardián actual se debilita. Un nuevo guardián debe tomar su lugar, con energía fresca, con un don que no haya sido consumido por décadas de vigilancia». Carmen me miró, o más bien miró hacia donde sentía mi presencia más concentrada. Pude ver la comprensión en sus ojos, la aceptación de lo que esas palabras significaban. «Es hora», dijo simplemente. Quise protestar, decirle que aún era joven, que todavía tenía vida por delante, que podíamos encontrar otra solución, pero en el fondo sabía que mi abuela, o lo que fuera que hablaba a través de ella, tenía razón. Me había debilitado. Lo sentía en la forma en que me costaba cada vez más mantener mi conciencia unificada, en cómo algunas partes de la casa comenzaban a escapar a mi percepción. «¿Qué debo hacer?», preguntó Carmen, dirigiéndose ahora directamente a mi abuela. «Lo mismo que hizo él», respondió la figura, señalándome con un dedo translúcido. «Aceptar tu destino voluntariamente, con pleno conocimiento y consentimiento, fundirte con la casa, convertirte en su guardiana, en la barrera viviente que mantiene el portal sellado». Carmen asintió, y vi en su rostro la misma calma que yo había sentido en aquel momento crucial. «¿Y mi tío? ¿Qué pasará con él?». La figura de mi abuela guardó silencio durante un largo momento antes de responder. «Será liberado». ¿Liberado? ¿Qué significaba eso? ¿Desaparecer por completo? ¿Pasar al otro lado, sea cual fuere? ¿O algo más? ¿Algo que ni siquiera podía imaginar desde mi limitada perspectiva? Carmen pareció considerar esto, su rostro sereno pero sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. «Ha estado solo tanto tiempo», murmuró. «Vigilando, protegiendo, merece descansar». Quise decirle que no había estado solo, no realmente, que había tenido a mi familia, a ella, que había sido testigo de tantas vidas, tantos momentos de belleza y dolor y todo lo que hay entre ambos. Pero no podía expresarlo con palabras. En lugar de eso, hice que todas las luces de la casa parpadearan a la vez, una explosión de energía que expresaba mis emociones mejor que cualquier palabra podría haberlo hecho. Carmen sonrió, entendiendo.
Lo sé, dijo suavemente. Yo también te quiero. Se volvió hacia la figura de mi abuela. Estoy lista. La figura asintió y extendió sus manos. Entonces comencemos. Lo que siguió fue tanto terrible como hermoso de presenciar. Vi cómo Carmen cerró los ojos, cómo su cuerpo físico comenzó a brillar con una luz interior que parecía emanar de cada poro de su piel. Vi cómo la esencia del portal, esa grieta en la realidad que había estado conteniendo durante décadas, pulsaba y se retorcía como si estuviera viva. Y sentí que me desvanecía, no con dolor ni miedo, sino con una sensación de ligereza, de liberación, como si cadenas invisibles que me habían atado por tanto tiempo finalmente se soltaran. La última imagen que registré fue la de Carmen, su forma física disolviéndose en luz pura mientras su esencia se fundía con la casa, con el portal, conmigo. Nuestras conciencias se rozaron brevemente en ese espacio intermedio, ese umbral entre estados de ser. Gracias, fue su pensamiento final hacia mí, por mostrarme el camino, por esperar por mí. Sé fuerte, fue mi respuesta. Sé vigilante, sé tú misma, siempre. Y entonces la liberación fue completa. Sentí mi conciencia expandirse más allá de los confines de la casa, más allá de los límites que había conocido durante tanto tiempo. Ascendí, o quizás descendí, o tal vez me moví en direcciones para las que el lenguaje humano no tiene palabras. Por un momento infinitesimal pude ver el verdadero rostro del portal, la naturaleza de lo que había al otro lado, y entendí por fin por qué algunos conocimientos deben ganarse, por qué algunas verdades solo pueden comprenderse cuando se está preparado para ellas. Lo que vi no era malvado ni benigno, era simplemente otro, una forma de existencia tan diferente de la nuestra que cualquier contacto sin la debida preparación sería devastador para ambos lados. No por malicia, sino por incompatibilidad fundamental. Y entendí también que mi familia, a lo largo de generaciones, no había sido simplemente guardiana de un portal. Habíamos sido intermediarios, embajadores, en una frontera invisible, manteniendo un equilibrio delicado que permitía que ambos lados existieran sin destruirse mutuamente. Mi último pensamiento, mientras mi conciencia se disolvía en algo más grande, algo más profundo, fue de gratitud. Gratitud por la vida que había vivido, por la familia que había tenido, por el propósito que había encontrado incluso en el sacrificio. Y así, en una vieja casa en un pequeño pueblo de la Sierra de Gredos, un guardián dio paso a otro, como había sucedido durante generaciones y como seguiría sucediendo mientras el portal existiera. Un ciclo eterno de vigilancia y sacrificio, de deber y liberación. La casa escuchaba, la casa recordaba. Y ahora, con una nueva guardiana, la casa continuaba su vigilia silenciosa, protegiendo un umbral que la mayoría de los humanos ni siquiera sabía que existía. En cuanto a mí, bueno, esa es otra historia. Una historia que trasciende las palabras, que existe en los espacios entre pensamientos, en los ecos entre mundos. Una historia que quizás algún día, cuando estén listos, otros puedan oír y comprender. Pero por ahora, basta con saber que la lámpara que explotó aquella noche no fue el final de mi historia, sino apenas el comienzo. Un comienzo que, paradójicamente, solo pude entender completamente al llegar a su fin. La casa sigue en pie, el portal sigue sellado, y en algún lugar, más allá del velo de la realidad ordinaria, sigo existiendo, observando, esperando, recordando, y a veces, en las noches más oscuras, si escuchan con atención, quizás puedan oír un susurro en las paredes de su propia casa, un eco distante de una verdad universal que todos intuimos, pero pocos nos atrevemos a enfrentar, que hay más mundos que este, más realidades que la que vemos con nuestros ojos limitados, y que la barrera entre ellos es más delgada y frágil de lo que queremos creer. Escuchen, las casas hablan, si saben cómo oírlas, y a veces lo que tienen que decir puede cambiar su comprensión del universo para siempre. Escuchen. Yo escuché, y aunque el precio fue alto, la revelación valió cada sacrificio. Escuchen. Y quizás algún día ustedes también escuchen la casa responder,